Hola a todos, ¿cómo están? Y bienvenidos a esta transmisión que vamos a hacer acerca de prevención y abordaje de los delitos sexuales. Como ya todos ustedes saben, anteriormente yo les había dejado en mi IGTV, hay una transmisión que les hice cuando todavía estaba embarazada de Alexa sobre prevención de abuso sexual. Muchas de las cosas que vamos a contar hoy están bastante relacionadas con esa transmisión. Les voy a contar un poquito la historia mientras todos se van conectando. Voy a ponerlo por acá primero: prevención y abordaje de delito sexual contra niños, niñas, pongámoslo completo, niños, niñas y adolescentes. Voy a ponerlo acá. Bueno, les cuento lo que hace poquito, la semana pasada, de hecho el jueves, tuve la oportunidad de ser invitada por la Secretaría de Educación de Barranquilla y por la Fiscalía General de la Nación en mi país a una formación acerca de prevención y abordaje de delito sexual contra niños, niñas y adolescentes y en el ámbito escolar. Toda la ruta de activación, como qué es lo que deben hacer los colegios cuando hay un caso de abuso sexual dentro de la institución. Todo eso también tuve la oportunidad de aprenderlo y todo lo que tiene que ver con la formación antes de, pues fue un tema general. Hablamos de prevención y abordaje de abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes en general, no solamente en el ámbito escolar. Y por supuesto, una de las misiones que tiene este programa, pues es que todas las personas que lo reciban seamos agentes de cambio. Así que por supuesto yo voy a estar aquí transmitiéndoles esta información a ustedes. Toda la información que aprendí la voy a transmitir. Ellos muy amablemente me pasaron las diapositivas, yo tomé todos los apuntes, toda la información y la voy a concadenar con toda la información que ya yo manejo de prevención de abuso sexual y con estrategias de crianza para que lo vayamos contextualizando. Para mí es muy importante que todas las personas que se pueda tengan acceso a esta información, porque siento que es información que todos debemos aprender y tener. Por esa razón yo voy a guardar esta transmisión por las próximas 24 horas. Les voy a recomendar que se inscriban en mi lista y porque voy a ver, todavía no sé si lo voy a dejar en IGTV o si lo voy a subir en otro lado para pasárselo a mi lista, porque definitivamente he notado cuando pongo las transmisiones de IGTV que no todas las personas lo ven, ni siquiera se interesan por verlo ahí. O sea, mientras tengo posts que duran 2 minutos que tienen, no sé, 200.000 reproducciones, 150.000 reproducciones, los videos en IGTV solamente tienen 5.000 o 3.000. Entonces realmente para mí es más importante que las personas que realmente quieren aprender la tengan. Entonces ahí estoy viendo si se los monto en IGTV o si los monto en YouTube. Me interesa tener la información de las personas que quieran tenerla, y ahí la van a tener sin ningún costo. Ya habiéndoles contado esto, estoy muy contenta porque tuve la oportunidad de ver lo que en mi país están haciendo y es súper bonito saber que en el estado sí hay ándale, por aquí alguien está poniendo unos hashtags que nada que ver con lo que estamos hablando acá. Estoy muy contenta porque es motivador para mí saber que entidades de mi país están haciendo por lo menos estas campañas, estas formaciones, y están conectados con entregar herramientas de prevención de delito sexual, y que se hayan juntado, hace parte de las políticas efectivas de desarrollo infantil. Necesitan que haya una conexión entre los sectores, entre las secretarías, entre los ministerios. Esto es para todos los países, porque tú te vas a encontrar con que el sistema de salud, con el sistema judicial, con el sistema educativo, con las familias, o sea, todos deben estar juntos, porque esto tiene componentes en todas las esferas, y cuando cada uno comienza a actuar por aparte, pues realmente es poco lo que se puede hacer. Y por eso a nivel internacional se está motivando a que los países comiencen a trabajar intersectorialmente y saber que por lo menos aquí acabo de ver una de estas colaboraciones entre Secretaría de Educación y Fiscalía General de la Nación. Es súper.
Por otro lado, cabe recalcar que el deber de la fiscalía no es el de prevenir, el deber de la fiscalía es el de investigar los delitos y judicializarlos. Entonces, saber que en mi país hay un programa como Futuro Colombia, que es el programa de prevención de delito que arma la Fiscalía General de la Nación, pues es súper chévere porque, o sea, no les toca a ellos hacer eso, y sin embargo crean este proyecto, y eso me parece súper chévere, y les voy contando también porque ustedes se pueden meter. O sea, la intención mía es que ustedes también tengan como dónde buscar otra información. Entonces ustedes se pueden meter: Secretaría de Educación de Barranquilla, Fiscalía General de la Nación, Futuro Colombia. Yo solamente, lo siento, yo no soy un ente político, yo soy neutra, de modo que quiero recalcar que varias otras secretarías me han escrito, por ejemplo, para decirme que yo divulgue los programas que ellos montan, y sin embargo, cuando yo les he escrito para decirles, bueno, muéstrame cuál es la campaña, fórmame a mí también, yo necesito ver qué es lo que ustedes van a hacer, porque esta vaina de politiquería que ustedes anden montando simplemente para decir que están haciendo cosas cuando realmente no están haciendo nada por los niños, yo no voy con eso. Entonces, muéstrame cómo ustedes están agregando valor y cómo de verdad ustedes están generando un impacto. Y la Secretaría de Educación de Barranquilla son los primeros de más de 3 o 4 secretarías que me han escrito por redes sociales, que me han contestado y que me han dado la oportunidad de ir a formarme para yo poderles transmitir esta información. Entonces, por ahora solamente sé en mi país, y puedo decir que en este tema, porque fui allá y porque me formé, y es lo que les voy a dar a ustedes, y me pareció genial. No dijeron para nada como que no lo hagan, todo lo contrario, dijeron: les estamos dando esta información para que ustedes la repliquen, para que ustedes se la entreguen a otras personas. Es una formación para formadores. Nos pasaron todas las diapositivas y todo, así que yo estoy cumpliendo con mi proceso de agente de cambio. Esto el acceso a esta información no se va a cobrar nunca. Lo único que tienen que hacer es inscribirse en la lista de correo y se les mandan los links con las grabaciones para que ustedes todos lo tengan. Entonces es importante que ustedes sepan dónde, porque es importante que ustedes sepan como que Google, ya saben, y se pueden meter en la Secretaría de Educación de Barranquilla, se pueden meter en Futuro Colombia. Ellos también nos comentaron que instituciones educativas, si quieren, se pueden contactar con ellos si están en Atlántico, o Futuro Colombia pues a nivel nacional. Ahorita Vane que me estaba preguntando que si es en todo el país. No sé las otras secretarías de educación, como te digo, pero sí sé que Futuro Colombia. Entonces ustedes se pueden meter ahí en la página de la Fiscalía General de la Nación, y ahí ellos nos comentaban que uno puede escribir si tengo una institución educativa y solicitar sobre qué tema en específico siento que necesito esta información, y ellos brindan las capacitaciones. Entonces ahí les dejo toda esta información. Esto aplicaría para perseguir de oficio a los protegidos de la iglesia y para cualquier delito, no importa quién cometa el delito. Vamos a ver, aquí creo que me habían hecho una pregunta. Sí, este programa es todo el país, Futuro Colombia, sí. Vale. Voy a ir parando. Nosotros aquí la vamos a coger suave. Esto no es una clase, a mí aquí, o sea, vamos a cogerla suave. Las horas que nos tome, yo voy a hacer las transmisiones juiciositas hasta que terminemos todos los contenidos. Como les digo, mi intención es que esta información se la quede quien realmente la quiere, quien realmente quiere generar un cambio. Entonces no tengo ningún afán de terminar el tema lo más rápido posible, así que voy a estar revisando como las preguntas que ustedes me hagan, porque la idea es socializar, la idea es que nos quede súper claro, precisamente para que ustedes también puedan ser agentes de cambio y ustedes también puedan pasar esta información a las otras personas. En mis historias les dejé el forensis. El forensis es la herramienta que tiene medicina legal, donde ellos consignan todo lo que pasa anualmente, todos los delitos, todo lo que llega a medicina legal. Ellos lo consignan, hacen también unos estudios en conjunto con otras organizaciones nacionales e internacionales, y consignan toda esta información en esta revista anual. El forensis es el documento que yo voy a utilizar para entregarles todos los informes estadísticos, y fue también el documento que utilizaron
en esta formación que me dieron. Yo siempre me refiero al forensis. El forensis es de Colombia, pero pues yo estoy en Colombia, entonces pues ahí tenemos un documento. Yo se los dejé en mis historias, ustedes simplemente deslizan hacia arriba y los va a llevar directamente al documento si ustedes lo quieren revisar. Vale la pena leerlo porque ahí entregan mucha información interesante sobre no solamente delitos sexuales, sino también, por ejemplo, homicidios, suicidios, feminicidios, infanticidios y todas estas dinámicas. Entonces vamos a comenzar por entregar un poco de esta información estadística. Voy a ser corta y concisa en esta parte porque de esto ya hablamos en la anterior transmisión de prevención de abuso sexual. Ustedes la encuentran en mi IGTV y también hoy se la puse en mis historias. O sea, ahí en mi IGTV está. En el 2018 nosotros tenemos que tener en cuenta que es súper triste. A ver, de todos los delitos sexuales, estamos hablando de todas las edades, tercera edad, adultos, niños, niñas y adolescentes, el 87% de todas las valoraciones que hizo medicina legal en Colombia por delito sexual fueron practicadas a niños, niñas y adolescentes. El 87% de las víctimas totales de abuso sexual en Colombia son niños, niñas y adolescentes. Y la víctima promedio es una niña de 12 años. O sea, la mayor cantidad de abusos que medicina legal, a los que han llegado a medicina legal, son de niños, niñas y adolescentes. Y entre de 0 a 18 años, la mayor cantidad, el 75% de todos los delitos sexuales son de niños entre 10 y 14 años. Esta es la edad de los niños que más son abusados. Sin embargo, también tenemos que tener en cuenta que todas las cifras a nivel mundial, no solamente en Colombia, se considera que son un subregistro. Porque un niño de 2 años, de 3 años, de 4 años o menos, es muy difícil. Si ha sufrido un determinado tipo de abuso, a veces no te enteras. De hecho, el 11% de los casos ocurrieron en chiquiticos de 0 a 4 años. De 0 a 4 años. Estamos hablando de bebés de 6 meses. Estamos hablando de bebés. Estamos hablando de niños de 1 año, de 2 años, de 3 años. ¿Y qué es lo que es importante pensar acá? Que para que estos niños llegaran a medicina legal, quiere decir que un tercero se dio cuenta. O sea que ¿cuántos pasan que nadie se da cuenta? Entonces también hay que no solamente revisar las cifras por revisarlas, sino también entender los contextos en los que suceden. O sea, ¿por qué llegan a medicina legal niños más grandes? Porque muchos de estos niños van a poder decir, van a poder hablar, pero los niños más chiquitos no, y no tienen cómo defenderse. Entonces llegan menos, y sin embargo el 11% son niños de 0 a 4 años. Hay 2.920 casos registrados en el 2018 en medicina legal. Volvemos a lo mismo. Estos son datos, son los que tenemos, pero realmente es un subregistro muy grande. La Organización Mundial de la Salud saca un estudio donde dice que 1 de cada 5 mujeres adultas reporta haber sufrido algún tipo de abuso sexual en la infancia. Adulta reporta haber sufrido algún tipo de abuso. ¿Cuál es la posibilidad de que una persona adulta se acuerde que entre 0 y 4 años sufrió algún tipo de abuso? Entonces, de hecho, ahí hay otro subregistro, pero bueno, vamos a tomar ese. Y 1 de cada 12 hombres reporta haber sufrido algún tipo de abuso sexual cuando era niño. Si nosotros cogemos esas cifras y las extrapolamos a la población que tiene Colombia, tenemos que alrededor de acuerdo con esta cifra, si se cumpliese para Colombia, más de 1.500.000 niños, niñas y adolescentes estarían en riesgo de sufrir algún tipo de abuso sexual. 1.500.000 y tenemos 26.000 denuncias. 26.000 casos llegaron a medicina legal. Es esto de la posibilidad. Entonces tenemos que entender que estos son unos datos que nos sirven para estudiar, pero que es un subregistro, que el mayor problema que tenemos es que los niños no hablan, que los niños están en entornos que no están protegiéndolos. Y no solamente vamos a hablar de un tema de
Bueno, aquí yo les voy a ir comentando lo que me transmitieron y también un tema de crianza, porque no solamente es atacar los factores de riesgo, tenemos que cambiar los modelos de crianza, hay un sistema completo, o sea, hay factores de la persona, hay factores de el entorno inmediato, luego tenemos factores institucionales y luego tenemos factores todavía más grandes como los estados y las políticas. Entonces tienen que haber cambios en todas las esferas, pero eso no exime, o sea que las políticas tengan que cambiar no exime a los papás de tener que criar a sus hijos como los tienen que criar. Que los papás no críen a sus hijos como los tienen que criar no exime a las instituciones educativas de tener que denunciar cuando tienen que denunciar. Y así sucesivamente. O sea, que unos se las embarren no exime ni le quita responsabilidad a que otros se la dejen de embarrar. Eso es supremamente importante. Y conocer todo esto nos sirve para nosotros comenzar a pensar cómo nosotros podemos ayudarnos entre nosotros, cómo nosotros comenzamos a entender que los países no solamente funcionan a nivel de la legislación y que no solamente está la autoridad y el policía los que tienen que actuar, sino nosotros como ciudadanos. Cómo protegemos a nuestros niños, pero también cómo protegemos a los niños que están cerca de nosotros, que no son de nosotros. Honestamente, escuchar esto me encharca los ojos porque me duele no solo mis hijos, sino todos los niños que son inocentes de toda maldad. Así es. Varias fundaciones han reportado que el subregistro es de hasta el 30%. Exacto, tenemos un gran subregistro. Siempre que ustedes vean estadísticas de maltrato infantil, estadísticas de abuso sexual infantil o de abuso sexual en cualquier esfera, tienen que pensar que es un subregistro. No son las cifras, tienen que pensar que es un cosito así, porque solamente así es que ustedes de verdad van a comenzar a ver todo el panorama completo. Yo les acabo de decir, para decirles rápidamente, abuso sexual infantil, pero realmente lo que se debe decir es abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes, porque cuando nos hablan de abuso sexual infantil se ha determinado que decirlo así infantiliza, es como volver más chiquito un delito tan horrible como este. Y además, generalmente cuando la persona escucha abuso sexual infantil, piensa en un niño pequeño y se van excluyendo los niños más grandes. Acabamos de ver que tenemos de 0 a 18 años. Para la Convención de los Derechos Humanos, las Naciones Unidas, la Constitución Política de Colombia, un niño, niña, adolescente menor de 18 años, de 0 a 18 años. ¿Cuál es el lugar donde más ocurre? Ya hablamos de los grupos de edad. Ya sabemos que el 87% de todos los delitos son niños, niñas, adolescentes. Que el 75% de todos los delitos son niños de 10 a 14 años. Que el 11% son de 0 a 4 años. Y el lugar donde más ocurren, que también lo hablamos en la anterior transmisión, hoy vamos a hablar acerca de la estadística y de los factores de riesgo. Es la vivienda. El lugar donde los niños son abusados en el 75% de los casos, o sea, de todos los lugares posibles donde ocurrieron delitos sexuales, aquí en Colombia, de la información que le llegó a Medicina Legal, el 75% ocurrieron en la casa de los niños. El lugar donde los niños más deberían estar protegidos es el lugar más peligroso para los niños, la vivienda. Luego tenemos 18.800 casos que llegaron a Medicina Legal en 2018, ocurrieron en la vivienda. Y de esos, el 3% ocurrieron en los centros educativos, son el tercer lugar. El segundo lugar son las calles, pero entonces aquí también tenemos que tener en cuenta que tenemos otro subregistro. Y es que, como nosotros vemos, las instituciones educativas tienden a quedarse calladas y a manejar todos estos delitos como que a puerta cerrada, porque entonces les da miedo que las vayan a cerrar, o si son instituciones privadas entonces no se pueden enterar porque entonces ya ningún papá va a querer llevar a los niños allá. Entonces aquí también tenemos un subregistro. Yo dudo mucho que las instituciones educativas sean el tercer lugar, yo pienso que son el segundo lugar, pero la información, lo que alcanza a llegar a Medicina Legal es que están en el tercer lugar. Entonces son los más cercanos. Luego te dicen que en una calle, pero mira, volvemos a lo mismo, ¿no? Estamos hablando de unos porcentajes del 7% y del 3%. O sea, el 75%, el grueso. Y por eso es tan importante esto que están haciendo en Fiscalía, porque yo siempre había visto en televisión y todo el cuento que los desconocidos son
están, obviamente sucede, pero los niños son más vulnerables y más vulnerables es mucho más vulnerables por personas que están cerquita. Porque como lo vamos a ver en la próxima transmisión donde vamos a hablar acerca específicamente de los agresores, en la gran mayoría de los casos la persona está cerquita al niño, tiene que tener una relación con el niño. Y eso les produce placer. O sea, el abusador sexual no solamente está ahí porque es que quiere abusar del niño y ya. No, toda la situación de control, el hecho de que la otra familiar, que la mamá no sabe y que lo tiene con el secreto y que todo el mundo cree que él es bueno y que él siente que puede manejar todo esto a su antojo y que sigue abusando al niño con el tiempo, todo eso le genera placer. Es toda la situación. Entonces por eso la maneja así. Y por eso nosotros vemos todo el tiempo que, sí, el profesor que era el más querido, que sacó 30 años que lleva en esta institución, ese hombre que todo el mundo lo quiere, el pastor, el cura, son personas que tienen acceso y la confianza de la comunidad para llegar a los niños. No es un enfermo sexual. Se van a dar cuenta que de los temas que más del que más hablo en temas de prevención de abuso sexual es sobre ese perfil, porque es que son tan inteligentes, porque es que nos hacemos en la cabeza esa idea como del tipo que está loco, el enfermo mental, que se le nota por encima y no nos damos cuenta que es el desgraciado, que es el más querido. O sea, que entre más querido y tu hijo te diga que una persona súper hiper querida le está haciendo daño, o sea, es el que tiene que demostrar que es inocente. No tu hijo el que tiene que demostrar que está diciendo la verdad. Eso es supremamente importante y me encantó. Amé que tuvimos formaciones. A ver, las personas que nos dieron la formación fueron de la Fiscalía General de la Nación. Fiscales nos dieron esta clase. Más del 90%, o sea, apenas como el 3% de los casos, de todos los casos que les ha llegado, apenas como el 3% han sido que era mentira. ¿Tú sabes lo que es que el 97% de los casos los niños dicen la verdad? ¿Qué quiere decir eso? Que tú le crees al niño. No importa quién sea. No importa que la persona que está al frente tuyo es la persona más querida, más linda del mundo, que la conoces de toda la vida. Porque el mismo fiscal nos está diciendo que ellos se han dado cuenta que ellos quienes reciben las denuncias y ellos quienes hacen la investigación. Esto no es Fernanda la loca, esto no es la OMS, esto es la Fiscalía General de la Nación que nos está diciendo que el 97% de los casos, los niños, niñas, adolescentes dicen la verdad. Entonces olvídate. La probabilidad está ahí y es clara. Y la estadística es clara. 97 contra 3. Vamos a ver qué me están escribiendo aquí, porque esto vamos a hacerlo todos juntos. Yo no confío en nadie para dejar mi hija ni 5 minutos, ni en un tío, ni en un primo, ni en un abuelo, nadie. La única que cuida a mi hija, y eso que por 4 horas máximo, es mi mamá. Vane, acá en Medellín hubo un caso muy fuerte. Un niño de 2 años estaba siendo abusado física y sexualmente durante mucho tiempo. La guardería nunca habló hasta que el niño murió por los abusos. ¿Se dan cuenta? Es más importante para la institución educativa su estatus, el que dirán, que la protección de sus hijos. Por eso son ustedes los que, o sea, nos toca a todos. Y además tenemos que entender que el hecho de que en una institución educativa haya una persona que sea un abusador no quiere decir que la institución educativa es mala, porque esto puede pasar en cualquier institución educativa. ¿Ok? Es súper importante. No solamente es importante que las instituciones educativas entiendan que de verdad es importante proteger a los niños, sino que nosotros como ciudadanía entendamos que si dice, la institución educativa dice, aquí hubo un caso y lo están metiendo preso al tipo y están denunciando y están haciendo el seguimiento y están haciendo todo lo que tienen que hacer, ese es un lugar seguro realmente para tener a tus hijos. Más seguro que el lugar donde no te dicen nada y donde tú dices como que me vas a decir tú a mí que en 40 años aquí nunca ha habido un profesor que maltrata a un niño, que abusa a un niño. Ese es el tipo de pensamiento que nosotros tenemos que empezar a tener, porque nosotros entonces volvemos a lo mismo que estamos hablando en el principio. No solamente vamos a pensar en la responsabilidad que cada uno tiene, sino cómo todos podemos apoyar y comenzamos a atacar todos esos factores de riesgo entre todos. Entonces
Entonces tenemos que entender qué pasa con la institución educativa cuando la institución educativa dice esto. Pues que lo cierran y deja de ir la gente. Y esas personas tienen familia. Y si el dueño del colegio se queda sin estudiantes y sin personas que vayan, entonces ¿de qué va a vivir? Y entonces todas las personas que están ahí, entonces después las tildan cuando ellos no fueron, porque la sociedad entonces los condena. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Dejar de condenar a las instituciones educativas que de verdad se paran al frente de estas cosas. Dejar de condenar a las instituciones educativas que dicen: aquí hubo un profesor y fue que hizo esto a este niño y nosotros cero tolerancia y no lo vamos a permitir y pedimos disculpas, no sabíamos, no tienen manera ellos de saber. Porque todo el mundo lo calla, porque hay tanto tabú, porque hay tanta cosa. De 1.500.000 posibles casos solamente tenemos 25.000. Para ver si tuviéramos las denuncias que tenemos, lo que se merecen esos tipos es que los tengan en un sistema que todavía no lo tenemos en Colombia y ojalá lo tengamos algún día, donde tú puedas tener un registro de quiénes fueron abusadores sexuales para que no estén cerca de los niños. Pero nosotros mismos, cuando nosotros decimos: ay no, ¿vieron la noticia del colegio tal? Yo no llevo a mi hijo por allá. ¿Qué hacen entonces las otras instituciones? Mira lo que pasó en ese colegio. No digan nada, no digan nada. Esto es importante. Esto es importante. Porque son las vidas. Tienen que dejar sin trabajo una cantidad de personas que después no tienen cómo darle de comer a sus hijos si se quedan sin trabajo. Es que hay que pensar también por qué la institución educativa no dice nada. No lo justifica. Legalmente ellos tienen que. Si no lo hacen en el momento en el que son conocedores, y esto me lo enseñaron. Si ya yo lo sé, con que otra persona me haya contado que haya un indicio, ya la institución educativa es conocedora y está en el deber legal, no solamente de denunciar, sino de hacer seguimiento a todo lo que está pasando y atender oficios y todo. Pero más allá, la obligación legal también la tiene la mamá que se da cuenta que el papá está abusando al niño, el papá que se da cuenta que la otra persona, el abuelo o el que sea, le está abusando al niño. Todos tenemos el deber legal, pero realmente cuántas personas denuncian y por qué no denuncian. Es eso lo que tenemos que comenzar a pensar. Esto es lo que espero que comencemos a hablar. Bueno, voy a ir revisando aquí las dudas. Sara, exacto, las madres no debemos dar oportunidad que el abusador tenga chance de estar a solas con el niño. Esto a veces es complejo, porque el abusador puede ser el papá de la madre, el abuelo, el hermano de la madre. O sea, a veces nosotros decimos que el abusador, pero es que resulta que es que tú que te vas a imaginar que tu hermano, que vino un día a quedarse en tu casa, el fiscal nos contaba esta historia y nos decía: mira, un señor estaba y el señor, vino el hermano del señor y se pusieron a tomar trago. Y luego el hermano pues se iba y el señor le dijo al hermano como que: hey, no, o sea, ¿cómo te vas a ir así, que estás borracho? Quédate a dormir aquí en la sala, no te preocupes, es una situación perfectamente normal que puede pasar en cualquier familia. Y este señor, el hermano del papá de la niña, abusó de la niña. Violó a la niña. Entonces, es fácil y nosotros estamos todo el tiempo pensando como en juzgar a la mamá o juzgar a los familiares, como que, pero ¿cómo lo dejas solo? Pero ¿cómo no sé qué? Toda persona en presencia de un abusador es susceptible de sufrir un abuso. Por eso es tan importante los procesos de crianza respetuosa, porque fortalecen los vínculos afectivos. Por eso es tan importante cuando nosotros hablamos cuando hablamos del aseo, y cuando hablamos de la ropa, y cuando hablamos de no castigarlos, y así poco a poco vamos a ir aprendiendo qué relación tiene eso. Porque hay que empezar a fortalecer ese vínculo afectivo y esa sensación de seguridad, pero hay muchos casos diferentes que ya vamos a ir viendo. Vamos a ver los factores y todos los tipos de familia que hay y todos los tipos de situaciones que hay. ¿Cuál es lo ideal? Que yo, dadas mis condiciones, haga lo posible por minimizar los factores de riesgo sin juzgar a aquellas familias que por X o Y motivo no pueden. Cuando haya que juzgarlas, lo que tenemos que hacer es pensar cómo nosotros como comunidad podemos apoyarlos para que esos factores de riesgo se conviertan en factores de protección, y ya poco a poco lo vamos a ir viendo. Por ejemplo, en este caso, ¿no? Las madres no debemos dar oportunidad a que el abusador tenga chance. Bueno, pero si nosotras tuviéramos yo estoy segura que si nosotras tuviéramos unos detectores de rayos X para nosotros decir, este es un abusador, todos estuvieran allá presos, apaleados, lejos de nuestros hijos.
Pero es que esto se da porque es que precisamente el abusador parece una persona normal y está cerquita de tu hijo. O sea, es tu papá, es tu hermano, es tu marido. Yo he tenido mamás que me han escrito después de formaciones de prevención de abuso sexual. Mi marido, abrí la puerta y mi marido cogió el piecito del bebé y se estaba masturbando con el piecito del bebé. Es tu marido, el papá de tu hijo. O sea, dime tú cómo... O sea, ¿cómo llegas a esa conclusión? ¿Cómo tú te imaginas que esta persona tan cercana a ti va a ser un abusador? Es súper importante eso. ¿No volviste a transmitir al mediodía? No, porque como le puedo transmitir ahora en las noches, veo que en las noches les queda como más fácil. Y en mediodía, en un carro, este tema tan sensible, como que no me pareció. Evitar dejar a los niños por horas solos, con tíos, primos, abuelos, amigos, etc. Si está en su posibilidad, sí. Hola Fer, ¿cómo estás? Llegué tarde. Ay, qué linda. ¿Qué preguntas debemos formular para contrarrestar la presión psicológica que el abusador pueda hacer? ¿Qué preguntas deben formular? Procesos de crianza respetuosa. De pronto, si ahorita me das una pregunta más específica, porque es verdad, es full general. Fer, pero entonces a la hora de meter nuestros hijos a alguna institución educativa, ¿qué debemos tener en cuenta? Yo siempre estoy pensando que la institución educativa sea un lugar donde tú puedas hablar, donde tú te puedas comunicar, cómo son los procesos. Es un lugar de esto donde te dicen como que esta es la metodología del colegio y si no le gusta, pues de malas. Es un lugar donde son cerrados, donde no dejan que los padres entren nunca. En un lugar donde no, deja a tu hijo aquí en la puerta y tú no puedes entrar y nunca puedes ver nada. Que cuando tú les dices, por ejemplo, que ustedes les lleven esta información que yo les acabo de dar, Secretaría de Educación, por ejemplo, estás en Atlántico y tú dices, mira, la Secretaría de Educación de Barranquilla hace este proceso donde les enseñan la ruta de atención integral de convivencia escolar, donde les van a hablar acerca del abordaje de prevención de delitos sexuales. Y ellos vienen y les hacen la capacitación y ellos vienen y los acompañan en el seguimiento. Es más, si hay un caso, ustedes pueden llamar a la Secretaría de Educación y ellos les van a decir, hey, mira, en el seguimiento te falta esto, te falta esto, te falta esto. Y dicen, no. Ojo. Porque el que no quiere que entren a sus puertas es porque algo tiene ahí encerrado que no quiere que nadie se dé cuenta. Porque si es un lugar donde ustedes sienten que le tienen miedo a que les pongan los ojos encima, entonces es un lugar que no debería generar confianza. Si por el contrario es un lugar donde tú ves que las personas en la institución educativa son full abiertos, que cuando ustedes les preguntan de estos temas la tengan clara, y ustedes necesitan tenerla clara para saber si ellos la tienen clara, ¿cierto? Por eso están aquí. Aprendiendo aquí. Entonces, si ellos saben qué es la ruta de atención integral a la convivencia escolar, saben cuál es la ruta que ellos tienen que seguir si hay un proceso de delito sexual, si no saben, están abiertos a recibir capacitación. Ese tipo de cosas, obviamente, pues yo no puedo poner reglas sobre eso porque no es mi lugar, pero son las que yo tendría en consideración. Porque un lugar que está abierto a aprender, un lugar que está abierto a la comunicación, un lugar que permite que los papás entren, es un lugar que no tiene miedo. Es un lugar que tiene sus principios y sus valores claros. Entonces, esos son como los indicios que me pueden decir a mí que esta institución va a ser segura o no. ¿Qué pasa cuando los niños son vulnerados en las instituciones? No hablemos de delito sexual. ¿Cómo actúa la institución cuando... no sé, otro niño le pega a mi hijo, o cómo actúa cuando mi hijo me cuenta que hay bullying, o cómo actúa cuando son de los que tapan las cosas y no siguen los procedimientos y hacen y que todo se maneja adentro y mamita, vamos a hacerlo por aquí, y tú le dices como que no, vamos a hacer la ruta de seguimiento, vamos a ponerlo en un acta, no. Ojo, porque si ellos si se escondan con cosas que no son, que tienen una ruta, un protocolo y que ni siquiera tienen ningún tipo de consecuencia legal, como que los vayan a meter preso, los vayan a sancionar o algo así para ellos, entonces ¿qué pasa con aquellas cosas que sí? Es ese tipo de pensamiento crítico el que yo espero que ustedes poco a poco vayan desarrollando. Vamos a ver, claro, el abuso generado por un individuo, sin embargo la institución se vuelve cómplice al tratar de encubrir el delito. Exactamente. Cualquier persona que sabe del delito y no lo denuncia es cómplice. Fer, en la familia de mi esposo hay un expediente sobre abuso sexual y me preocupa demasiado este tema. Bueno, expediente, bueno, me imagino, no entiendo, pero me imagino que es que conocen que hubo una persona que abusó sexualmente. Hay que mantener lejos. A ver, el abusador sexual no se va a rehabilitar. Yo lo siento mucho. O
sobre todo si no tenía ningún problema mental. Entonces no se va a rehabilitar, le va a seguir pareciendo o sea, como tú, estamos hablando de los deseos sexuales de la persona, no le va a dejar de gustar. Entonces lo mejor es mantener a tus hijos bien alejados de una persona que tú conoces. Precisamente en casi todos los países donde se generan, de verdad son fuertes con estas leyes. ¿Qué hacen? Le dicen a la gente, mira, esta persona estuvo presa por un delito sexual. ¿Y por qué lo hace? Para mantener a esa persona lejos de los niños, porque es un peligro ahí, latente. Entonces yo no voy a poner cerca de mis hijos a un abusador. Olvídate. Esa vaina de que ya salió, nada. Lejos, a metros. Que no entre a tu casa. Que no esté cerca de ti. Que tus hijos no estén cerca de él. ¿Qué preguntas debemos formular para contrarrestar? Bueno, me imagino que ya aquí abajo me vas a escribir. ¿Qué opinas de meter preso a los abusadores sexuales? ¿Crees que realmente soluciona o crees que debería ser un acompañamiento grande a esa persona por todo lo que sucede dentro de él? Opino que tienen que estar lejos de los niños. Yo, como les digo, yo soy activista pro derechos de los niños. Yo nunca voy a poder empatizar con un abusador sexual. No puedo. Es un criminal. Y lo peor es que no es un enfermo mental. O sea, ni siquiera tiene esa excusa, porque no es un enfermo mental y no te vas a escudar para que te metan en un manicomio porque lo que eres es una persona que yo no sé qué tiene en la cabeza. Entonces no puedo empatizar con estas personas tienen que meter presas, no hay nada que puedan hacer para ayudarlas, tienen que aislarlas de los niños, tiene que haber un registro público, tienen que tener, o sea, deberían andar con un carnet aquí grande, deberían tener como algún tipo de insignia que llevaran obligatoriamente a todo lugar donde fueran, no para que no tengan trabajo ni nada de eso, simplemente para que estén lejos de los niños, para que no puedan estar en una iglesia, para que no puedan estar cerca de un colegio, para que no puedan trabajar en un hospital, para que solamente puedan estar en lugares donde estén lejos de los niños. O sea, para mí esa es como lo que se debe hacer y es tan claro que la persona no se rehabilita de esto, que en países desarrollados y donde le paran bolas a esto, pues precisamente tienen esos registros. Entonces eso es lo que yo pienso que debería suceder. Si se les hace un acompañamiento, no es mi área, no soy experta en ese tema, no sé si se rehabilitan, no me interesa si se rehabilitan, no pueden estar cerca de ningún niño si uno se entera. Fer, ¿qué información debe manejar o preguntar a la hora de ingresar a nuestros hijos a una institución educativa? Bueno, ya se lo acabo de decir. Yo tengo pacientes que han sido abusadas sexualmente por sus propios hermanos, abuelos, tíos y papás. Exactamente. En la próxima transmisión que vamos a hablar específicamente de los agresores, vamos a tocar este tema en mayor profundidad. Pacientes que nunca pudieron hablar porque las amenazas con que sus mamás no les iban a creer y les iban a pegar por esto. Exactamente. Uno de los factores de riesgo, ahorita vamos a ir hablando, o sea, no se preocupen, tenemos hasta las 9:30. Me interesa con este tema ir resolviendo dudas, ir hablando con ustedes. Aquí voy a leer todos los comentarios, voy a responder todo, porque es súper importante para mí que ustedes que tengamos claro. O sea, esto no es como que un taller que vamos a pasar por encima, es algo que es bastante serio, ¿vale? Entonces no se preocupen, vamos a ir hablando todos los temas en todas las transmisiones. El miércoles tenemos transmisión de alimentación. El jueves tenemos transmisión de violencia de género, que está muy ligada con este tema, con dos maestras. Una la de alimentación es Mafe, soy mamá nutricionista, y el jueves es con Pamela Palenciano, que fue víctima de violencia de género en pareja, que está muy ligada a delito sexual en niños, niñas y adolescentes, cuando la mamá es víctima de violencia de género. Eso pone en riesgo a sus hijos de ser víctimas de delito sexual. Entonces vale la pena totalmente, tiene full que ver con esto. De ahí en adelante, todos los días que vamos teniendo espacio, vamos a hablar de este y otros temas. O sea, por lo menos 2 veces a la semana, mientras terminamos de evacuar todos los temas, vamos a tener transmisiones de este tema. Entonces tranquilos por ese lado. Pacientes que nunca pudieron hablar porque las amenazaban que sus mamás no les iban a creer y les iban a pegar por esto. De ahí, o sea, cuando yo les digo que la crianza respetuosa no solamente es, ay no, es que no le voy a pegar a mi hijo, ay no, es que a mí me criaron así, yo soy una persona de bien. O sea, estamos hablando de que pasan estas cosas, estamos hablando de que los niños son abusados sexualmente.
Y que cuando yo le pego a un niño le estoy diciendo que si yo creo que lo que él hizo es suficientemente malo, él merece un golpe. Y si él cree que hizo algo que lo hace merecedor de un golpe, no va a hablar. Y tenemos el subregistro. Entonces, supremamente importante y real. No solo los hombres, también he escuchado de mujeres que abusan de niños. No es tan común, pero sucede. También he escuchado que una mujer es consciente de que el marido es un abusador y se lo permite. Así es. Los hombres también son víctimas de abuso sexual, tanto por hombres como por mujeres. Dentro de la formación nos comentaban algo muy interesante, y es que en los hombres que fueron víctimas de abuso sexual en conflicto armado no denunciaban por abuso sexual, denunciaban por tortura, y luego cuando llegaba el caso a fiscalía, pues se daban cuenta que había sido delito sexual. Pero como tenemos estas normas de género que tenemos que ir cambiando, que es uno de los factores de riesgo, estas expectativas de que los hombres y de que si un hombre es abusado sexualmente, entonces su orientación sexual va a cambiar, entonces ya va a dejar de ser heterosexual para ser homosexual. Es falso. Otra, que si un hombre es abusado sexualmente, entonces se va a volver en abusador. Menos del 12% de los hombres que son abusados después se convierten en abusadores. Y lo que sí se nota en estos casos es que estos hombres que se volvieron abusadores no recibieron protección cuando fueron abusados, no recibieron terapia, no recibieron apoyo, no recibieron el tratamiento que se merecían. Entonces lo que hay que preguntarse, si lo que realmente influyó para que esta persona se convirtiera en un abusador fue el delito sexual como tal, o fue la falta de apoyo, o fueron estas normas de género que evitaron que esa persona buscara apoyo. Luego esta persona no tuvo apoyo, no tuvo tratamiento psicológico, siguió siendo abusado en el tiempo. Entonces hay que tener en cuenta todas estas cosas, porque es muy importante que los hombres comiencen a hablar y que no se sientan avergonzados. Porque ¿cómo es posible que una persona que fue víctima de un delito tan atroz después tenga que ser apuntado con el dedo por la sociedad, cuando él es la víctima? Entonces es muy duro para un hombre decirlo. Es muy duro para un niño que la mamá nunca le contó y el papá nunca le contó que las erecciones son involuntarias, y que si tiene una erección no quiere decir necesariamente que estuvo excitado, y que si tuvo lubricación no quiere decir que estuvo excitado, porque eso también se lo dicen, que si entonces no le gustó, entonces ¿cómo fue que tuvo una erección? Pero si nunca nadie se lo dijo, entonces él ¿cómo va a saber? Y comienza a dudar de su propia orientación, cuando era un tema fisiológico, como tú decir, ay no, corazón, no palpites, pulmones, no funcionen. Entonces aquí vamos a ver factores de riesgo también relacionados con el tabú de la sexualidad, de cómo le enseñan en casa a los niños, a las niñas y a los adolescentes alrededor, qué pasa alrededor de la sexualidad, qué pasa con estas familias que son extremadamente religiosas y que de la religión pasan al fanatismo. Y entonces no se habla de esto, y entonces se dice que la masturbación es un pecado, y entonces están volviendo a sus hijos vulnerables a sufrir delitos sexuales. Muchas gracias, Johanna, por hablar de esto, porque es muy serio. Las mujeres también. Nos contaban un caso también de una mujer, una niñera, y la niñera tenía a la niña y le introducía en la boca un pene de plástico, que porque le estaba enseñando a ser mujer, y eso también es un abuso sexual, perpetrado, como está diciendo aquí Johanna, por una mujer. Ahora, que la mayoría de los casos sean hombres los agresores no quiere decir que las mujeres no lo sean. Que en la mayoría de los casos nos enteremos de las mujeres, no quiere decir que los hombres, los niños y los adolescentes no son víctimas de abuso sexual. Aquí hay otra cosa súper importante, Johanna. Dios mío, lo mato. Es muy importante que nosotros... Yo te entiendo, o sea, yo también, o sea, Dios, no me imagino. Entonces, el sentimiento está ahí. Creo que todos los padres que no somos abusadores lo tenemos en nuestro corazón. Es muy importante
No decir esto en conversaciones delante de los niños. Demasiado importante. Que si yo estoy escuchando una noticia y entonces en la noticia sale un delito y a mi hijo nunca le ha pasado nada, y entonces yo digo así como que lo mato, no, esto llega a pasar, y mejor dicho, acuérdate que el agresor puede ser el abuelito, el papá, la mamá, y entonces el niño no diga nada por temor a que esta persona le vaya a pasar algo. Porque desafortunadamente muchas veces estos casos de abuso sexual en los niños, sobre todo cuando no hay una crianza clara, hablamos de una crianza tradicional, donde a los niños se les pega, donde a los niños se les castiga. Entonces al niño se le enseña que el adulto que lo cuide y lo quiere también lo puede lastimar. Entonces el niño vive esta misma ambivalencia. Puede vivir esto mismo que nosotros vivimos con nuestros papás. No, a mí me pegaron, pero yo amo a mi papá. No, a mí me gritaron, pero yo amo a mi mamá. No, este me abusa, pero yo lo amo y yo no quiero que le pase nada. Porque es así. Y entonces mi mamá dice que lo va a matar. Entonces yo no le cuento a mi mamá porque qué tal que mi mamá mate a mi papá. Entonces tenemos que ser conscientes de estas cosas que nosotros decimos delante de los niños. Tiene que cambiar nuestra mentalidad alrededor de esto. La única manera, porque eso es un automático. Entonces es supremamente importante. Gracias, Joana, también por escribirlo aquí, porque en verdad es muy valioso no decir delante de los niños este tipo de frases, de cosas que tú le harías o que le pueden pasar a un abusador sexual, porque son personas cercanas al niño. Entonces tú quieres que el niño cuente, y entonces el niño no va a contar si el niño piensa que algo malo le va a pasar, que se va a quedar sin papás, que se lo van a llevar para otro lado, que lo van a matar, que lo van a meter preso. Cualquiera de estas cosas le va a dar miedo, le va a dar angustia y no va a decir. Siempre hay que recordar que los niños no dicen mentiras. Exacto, ya lo vimos. Fiscalía 97%. También nos decían algo que me encantó, lo amé, y espero que a ustedes también les quede, sobre todo cuando pasan en instituciones educativas, o bueno, cuando cualquier persona lo va a decir que el niño no nos corresponde, no le corresponde a la institución educativa, no le corresponde a mamá, a papá, a nadie. Solamente a la fiscalía, las personas que están investigando el delito, las autoridades competentes, les corresponde determinar si el niño está diciendo o no la verdad. Por tanto, todas las veces que un niño denuncia, habla, dice que fue víctima de cualquier tipo de abuso sexual, se le cree y punto. No se le hacen preguntas como si será verdad, pero es que tú eres así, pero es que no sé qué. Nos contaban un caso que me da mucha tristeza. Estamos hablando de todos los tipos de delitos sexuales. Resulta, nos contaban que en algunos casos, no todos, ojo, ha habido casos de agentes que violan a las trabajadoras sexuales. Y cuando la trabajadora sexual pues va a denunciar, le dicen cosas como: ese no es tu trabajo luego. La víctima es víctima, no importa lo que se dedique, no importa lo que haga. La víctima es víctima. No te corresponde a ti, no le corresponde a nadie hacerle un tipo de pregunta a la víctima que implique que la víctima está diciendo mentiras o que la haga dudar siquiera. La víctima es víctima desde el momento en el que abre la boca. A ti no te corresponde decirle o siquiera insinuarle que está diciendo mentiras. No te toca a ti, le toca a la autoridad competente. Y esto es muy importante para no revictimizar a la víctima. Ahora imagínate esto en caso de un niño, de una niña, de un adolescente. Ay no, pero es que la niña era como saltoncita. Es que ella es como... Sí, es que pues que esa niñita para con unas minifaldas y se pone un topsito chiquitico. Y yo la he visto. Ah, es que la niñita se le saltaba encima al profesor, es que le estaba coqueteando. Era deber del profesor poner las cosas en su lugar, era el deber del profesor. La primera vez que la niñita le dijo: ay, profe, era a él el que le tocaba decir: no, señorita, usted no me puede hablar así porque yo soy su profesor. Me dice, por favor, profesor, tal cosa, y me haces el favor y no pones no te coges el pelito así y te pones bien el uniforme y te cierras la camisa y te pones la falda donde te la tienes que poner. Eso le toca al profesor, no hacerse el pendejo y venir a decir que es que la niña lo estaba seduciendo. A mí que no, eso no. Siempre es deber del adulto
poner los límites. Nunca es culpa de la víctima, jamás y nunca. Y por tanto, nunca se le preguntan cosas a la víctima que te digan como que ¿será que estás diciendo la verdad? No se hace. Muy importante. Fundamental, comunicación en cualquier ámbito y espacio, bilateral, es decir, de doble vía, sí. No sé si está mal, pero yo desconfío de todo el mundo. Siento pánico que le pase algo a mi hija. Sí, total. Total. Los abusadores casi siempre presionan a la víctima. Si habla, si dice si esto, lo otro, será usted el perjudicado y pintan un panorama que no les dan salida. Ahí es donde es muy importante los procesos de crianza respetuosa. Porque cuando tú tienes un proceso, tú tienes un modelo de crianza donde tú a tus hijos no los gritas, no los regañas, les das un trato justo. Cada vez que pasa algo les das voz y voto, opinión. Donde hay un sistema de límites, pero son unos límites con respeto. Donde el día que a tus hijos medio los vulneran en el colegio, donde tus hijos medio los vulneran en otras partes o los vulneran dentro de la familia, tú te paras en la raya de una forma asertiva para decir no delante de tu hijo, donde tú prefieres a tu hijo que lo que diga tu suegra, que lo que diga tu mamá, que lo que diga tu tío. Cuando tú dices delante del niño, no, la niña no quiere darte un besito en este momento y no te quiere dar un abrazo, no, yo no le voy a pegar a mi hija porque a los niños no se les pega, no, mi hijo puede llorar y eso no cambia su orientación sexual. Cuando yo digo eso delante de mi hijo, con los familiares, volvamos, ¿quiénes son los agresores? Con las personas que están a mi alrededor. Cuando yo voy al colegio y yo activo las rutas. Cuando yo le pongo nombre a los abusos, esto se llama humillación, esto se llama burla, esto se llama denigrar a una persona. Entonces, cuando otra persona va a querer venir a decir que es que esto te va a perjudicar, que es que tu mamá no te va a creer, que es que tal cosa, ¿qué va a hacer el niño? Es más, el niño no va a necesitar eso. No va a necesitar esa contención emocional que le da el agresor porque va a estar protegido. Es más, el agresor no se va a acercar al niño porque va a percibir el entorno protector. Es que tú qué crees que ellos seleccionan a la víctima, la seleccionan cuidadosamente, hacen trampitas, lo ponen ahí. Tienes que pensar, esta persona es tremenda, es supremamente inteligente. ¿Qué hace la mamá? ¿Cómo reacciona el papá? ¿Tú crees que un niño que tiene una mamá, todos pueden ser víctimas de abuso? Estos son factores protectores. O sea, tú empiezas a disminuir la probabilidad de que esto ocurra. Cuando tú te paras en la raya y tu hijo comienzas a hacer el proceso de detección de abusos. Así es como los procesos. Cuando tú no utilizas premios ni castigos, cuando tú no sobornas a los niños, nada de esa vaina de economía de fichas y que los stickers y que no sé qué, eso no se puede permitir en ningún lugar. Qué pena, a mí no me gusta esto, lo siento. Si tú llevas a tu hijo a clase de karate o lo llevas a clase de baile o lo llegas a clase no sé qué, mira, qué pena, a mí no me gusta que le den sticker a mi hijo si lo vas a premiar. Si le vas a dar un sticker, dáselo porque se lo quieres dar y decimos claramente que no es ni porque se portó bien, ni porque se portó mal, ni porque al profesor le gustó cómo fue la clase, ni nada de eso. Mi amor, el profesor te está dando un sticker porque el profesor te quiere dar un sticker y le pareció chévere, cool, ya. No hay ninguna condición donde se especifica que el regalo es un regalo y no un soborno. Para nada se utilizan los sobornos. Eso es el tipo de conducta. O sea, recordemos que no es sentar a un niño a hacerle una investigación y cogerlo a preguntas y cogerlo un día y sentarlo y decirle que tú le vas a creer todo lo que el niño te diga y luego el niño más tarde te dice, mamá, fulanito me pegó y tú dices, será verdad, porque es que tú eres tremendo, tú eres el que le pegas todas las veces a él. ¿Se dan cuenta? Es un proceso que se va construyendo en la cotidianidad y por eso estamos aprendiendo de esto, por eso estamos aprendiendo quién es el agresor, cómo se comporta la víctima, cómo se comporta el delito, porque eso es lo que nos permite tener este pensamiento crítico. Bueno, veo que tengo aquí varias preguntas y no me voy a alcanzar el tiempo para resolverlas porque me quedan 6 minutos, pero vamos a ver. Tengo una niña de 3 años y se toca el dedo con el dedo índice, el anito y la vaginita. ¿Qué hacer? Describir la situación es perfectamente normal. Que los niños menores de 6 años, así como ¿qué hacía tu hija cuando se descubrió la mano? ¿Qué hace tu hija cuando te descubre la boca y tú le haces y que y ellos hacen y ¿qué hace con la nariz? Se mete los dedos en la nariz, ¿cierto?
porque todo hueco, toda parte de su cuerpo que descubren, pues quieren saber. Entonces es normal, tú lo puedes describir, ¿ya? Y si ves que se está haciendo, que se puede hacer daño, entonces decirle, mi amor, no quiero que te metas el dedo en el ano o en la vagina porque me da miedo que te vayas a hacer daño. Eso es todo, es por eso. Muy importante tu reacción, nada de, ¡ay! ¿Cómo se te ocurre? ¡No hagas eso! Nada de eso. Describes y le ponemos el nombre a todo y ya, es normal. Cuando estas conductas no son normales, cuando el niño las hace y las hace de forma compulsiva, es decir, tu hija deja de comer por estar, por ejemplo, no quiere hacer otra cosa sino estarse introduciendo los dedos, eso no es normal. No quiere jugar, no quiere comer, no quiere hacer otra cosa, o lo hace por el contrario en momentos de aburrimiento o de vez en cuando, o simplemente tú de verdad te diste cuenta, tú que conoces a tu hija más que nadie, te diste cuenta que era un tema de curiosidad. Entonces tú ahí vas a poner los límites. Mi taller de autoexploración sexual infantil está en niunapalmadita.com. Hablar de todo eso, de qué es normal, qué no es normal, cómo darte cuenta, cómo actuar y todo está ahí en mi taller de autoexploración. Vamos a ver, voy a seguir aquí respondiendo y en estos días que tenemos otra, creo que es mañana. Sí, mañana tenemos otra transmisión de esto, seguimos. Voy a darle prioridad a las preguntas. Somos sus mamás, si nosotras no les creemos, ¿quién lo va a hacer? Si se supone que somos su fuente más grande de protección. Bueno, mira, cuando muchas veces la mamá no le cree. Está diciendo mentira, Fernanda, es que yo la conozco, estamos hablando. O sea, sí, yo no me imagino una mamá que su hijo le diga, me están tocando el pene, o mi tío me hace tocarle el pene, y la mamá no le vaya a creer. Pero es que lo importante es que lo que hace que tu hijo te cuente no es eso, porque tu hijo no sabe que tú le vas a creer. Lo importante es qué haces tú cuando tú descubres otras mentiras bobas de tus hijos. ¿Qué haces tú cuando tu hijo te dice que no rompió algo que tuviste que rompió? ¿Qué haces tú cuando tu hijo te dice que no le pegó al compañerito que tuviste que le pegó? Que él no cogió las tijeras, que él no cogió el vaso, que él no hizo esto, que él no hizo lo otro. En la cotidianidad, ¿qué haces tú cuando te pillas a tus hijos con mentiras? Eso es lo que realmente es importante. Eso es lo que le dice a tu hijo que tú le vas a creer. Entonces es muy importante, porque es fácil tirar esos juicios rápidos, pero es muy importante comenzar a entender cómo llegamos a ese proceso. O sea, cómo hace mi hijo para entender cuál mentira mi mamá sí me va a creer y cuál no. La pichita es el pene. Es muy importante llamar a las cosas por el nombre. Eso se llama pichita, eso se llama pipicito, eso se llama la florecita. Supremamente importante. Se llama vulva, bueno, vagina también. En Colombia, incluso en la fiscalía, fueron distintivos de eso mientras se van acostumbrando. El pene, el escroto, de hecho no son los testículos es lo que está dentro, lo que está afuera de lo que se ve es el escroto. Entonces es muy importante que así como tú no dices los palitos de las manos, comiences a llamar los genitales por su nombre. De nuevo, esa información también está en mi taller de autoexploración. Fer, más arriba hay preguntas muy buenas. Yo sé, hay muchas preguntas excelentes. Guárdenlas, por favor. Guarden las preguntas que hicieron falta. Porque no me alcanza el tiempo. Ya en este momento Instagram me acaba de salir el anuncio y en 2 minutos me va a cortar. Entonces yo voy a dejarlo guardado, claro que sí. Les vuelvo y les digo, váyanse a mis historias y deslicen hacia arriba. En la historia donde dice deslice hacia arriba, para inscribirse en la lista de correo. Entonces ahí les llega toda la información como de todas mis transmisiones, formaciones, etcétera. Y entre ellas también les va a llegar la información de dónde les voy a ir subiendo este link después de que pasen las 24 horas de ahora que lo voy a guardar. Les mando un abrazo gigante. Mañana vamos a hacer otra transmisión también a la misma hora. Yo les voy avisando todos los días. Vamos a ir haciendo esas transmisiones. Y bueno, activen mis notificaciones para que se enteren de todo. Compartan esta información con otras personas, como que, hey, Ni una palmadita, van a estar hablando de esto, para que otras personas se vayan conectando. Mañana voy a hacer más énfasis en entregarles la información, y lo que hacemos, lo que me parece que nos va a quedar súper bien hacer es media hora solamente de entregarles contenido y media hora de ir resolviendo las dudas para que podamos ir evolucionando los contenidos. Un abrazo gigante para todos. Chao. Bye bye. This has been Loud.